Señales para sospechar de la lista de sucesión en materia agraria y demandar su nulidad. Soy el abogado y asesor, así como defensor agrario a nivel nacional, Ramón Herrera Chela. Si necesitas alguna consulta, alguna asesoría sobre este tema o cualquier otro relacionado con cuestiones legales agrarias, puedes comunicarte desde cualquier parte al teléfono 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Desde cualquier parte del país, recalco. Y desde el extranjero también. Tenemos ya la capacidad para atender asuntos en todo México. También te invito a suscribirte al canal de YouTube Ramón Herrera Chela, completamente gratis. Cualquier tema que andes buscando relacionado con las tierras ejidales, comunales, escribe tu asunto, tu problema dentro del canal de YouTube, ya sea la frase, la palabra clave, más mi nombre, y de inmediato te va a aparecer el video que trata directa o indirectamente el tema. El tema que nos ocupa: ¿cuáles pueden ser las señales o las evidencias para sospechar de la validez, de la legalidad de una lista de sucesión elaborada por un ejidatario, comunero, y consecuentemente demandar su nulidad? Aclaro que cuando me refiero a ejidatario abarco mujeres y hombres, o incluso también comuneros, mujeres y hombres. Para irnos entendiendo mejor de entrada, ¿qué debemos de entender por lista de sucesión? Es un documento que contiene la última voluntad del ejidatario, lo firma, estampa ahí su huella digital, en donde toma la decisión de quién lo va a sustituir en sus tierras, en sus derechos y obligaciones agrarias, dentro pues del ejido, a partir de que fallezca el autor de la sucesión. Ojo, se le llama lista porque puede enumerar, puede nombrar a dos o más personas, y se va a elegir la que aparezca en primer lugar en estricto orden numérico de preferencia. Y en cuanto el primero que aparece hace valer esa lista, ya queda inválida, porque ahora los derechos son de quien los adjudicó y él tiene la libertad de designar a quien considere. Si acaso el primero que aparecía también falleció antes o no alcanzó a tramitar la lista, entonces ese orden de preferencia le pasa al segundo lugar. También es válido que el ejidatario nada más registre a una sola persona en la lista de sucesión. Es perfectamente válido. Entonces, esa lista de sucesión, ese documento, lo va a redactar un funcionario, un abogado, un notario público. En el caso del abogado, nada más para auxiliar, al menos que tenga fe pública como notario. Y lo va a firmar el ejidatario o comunero, o también los posesionarios o avecindados legalmente reconocidos, titulares de una parcela o de un certificado de tierras de uso común dentro del ejido o comunidad. Basta con ser titular de una parcela para tener derecho a elaborar una lista de sucesión. ¿Y por qué se hace una lista de sucesión? Porque los derechos ejidales, los derechos agrarios, la titularidad sobre la parcela, sobre el derecho a las tierras de uso común, no se extinguen con el fallecimiento del ejidatario. Es decir, pasarán a otra persona que lo va a sustituir. Eso significa sucesión, sustituir. Y la ley le da el derecho al ejidatario que elija voluntariamente a quien quiere designar. Porque si no lo hace, no aprovecha ese derecho que le da la ley, esa libertad, entonces deja en manos de la autoridad quién va a resultar sucesor. Seguramente una sucesión intestamentaria basada en el artículo 18 de la ley agraria. ¿Y en dónde o ante quién se hace esa lista? Principalmente en la delegación del RAM, o RAM, le llaman algunos, es Registro Agrario Nacional. O también puedes acudir, o se acude ante notario público, o los que andan en el extranjero, ante el cónsul mexicano, o un notario público equivalente en el extranjero, equivalente al mexicano.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se hicieron listas también con los funcionarios de la Procuraduría Agraria. ¿Y cómo es su trámite? Nada más hay tres formas. Un trámite directo administrativo en la delegación del RAN cuando no hay ningún inconveniente, ningún detalle, ningún pero pues en la lista. O en su caso, a través de un trámite de jurisdicción voluntaria ante el Tribunal Agrario. O el tercer escenario, que es el más complicado, es mediante un pleito, una demanda contenciosa, un juicio de controversia ante el mismo Tribunal Unitario Agrario. Esas son las vías. Aquí vamos a entrar ya de fondo, una vez entrado en contexto, de cuáles pueden ser las señales, cuáles son las evidencias de que una lista es sospechosa. Y créanme, muchas listas de sucesiones ocultan historias negras, historias oscuras, historias sospechosas. Aquí te va una categoría de lo que su servidor he detectado en mi ejercicio como abogado. Número 1, respecto al ejidatario, mujer u hombre, comunero o comunera, cuando siempre dijo que la parcela iba a ser para su esposa. Y casualmente en la lista de sucesión aparece un hijo. Y casualmente el más ambicioso, el que siempre quería todo. Ahí hay un luz naranja que hay que ver, una primera bandera roja que hay que investigar. O cuando el ejidatario lo tenían prácticamente secuestrado, aislado, sin convivir, y en ese tiempo, de acuerdo a la fecha, se hizo una lista. Esa lista también es sospechosa. Número 2, el bloque número 2, respecto al que se benefició, al que aparece como sucesor preferente. Cuando es la única persona que aparece, ahí hay un dato sospechoso. O en su caso, cuando hizo el trámite, el hijo del ejidatario, por ejemplo, el más ambicioso, lo hizo demasiado rápido, que seguramente soltó hasta dinero. O calladito, no informó a nadie. Claro, no tiene la obligación de informarle a la familia, pero si la cosa está derecha, le puede reunir a sus hermanos, le puede avisar por teléfono que fue al RAN y encontró una licenciación y ahí aparece. O cuando se niega a dar explicación, que sus hermanos ya se dieron cuenta que por qué él solito, por qué él todo, por qué no avisa. Y van y les piden una explicación, le hacen una llamada de explicación y no se niega. O, en su caso, se niega a mostrar documentos. La copia de la lista, la copia del trámite que está haciendo. O de plano es grosero, es agresivo cuando se le consulta, cuando se le pide una explicación. Esas son señales, no son pruebas, no son evidencias, son señales. Porque bien dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Cuentas claras, amistades y familia larga. Entonces, pues, ¿cuál es el impedimento? ¿Cuál es la molestia? Tercer bloque, en la delegación del RAN, del Registro Agrario Nacional. Número 1, te niegan la información. 2, evaden tu solicitud. 3, te piden requisitos exagerados. Que tu acta de nacimiento está mal, que el acta de defunción está mal, que te falta una copia de la cartilla de vacunación. O sea, requisitos a veces hasta absurdos, ¿eh? Que ese poder que traes no sirve. O ahí mismo en el RAN te traen con puras vueltas, puras evasivas. O te cambian de versión o explicación. A veces sueltan una constancia, explican una constancia donde dice, sí, hay una licitación del año 2006. Y vas a los 6 meses, te dan otra constancia y te cambian la fecha de la supuesta lista. No es del 2016, es del 2021. Entonces, pues ahí ya empieza a haber algo sospechoso. O te dan una constancia de vigencia de la existencia de la lista, pero no te dan la lista en sí. A mí cuando los clientes me consultan, les digo, oye, vaya al RAN y pida una copia certificada de la lista de sucesión. Y para que le quede claro al cliente, le digo, esa que trae la huella digital de su papá, que trae la firma hecha con el puño y letra de su papá, esa es la lista. Que no se lo chamaquen, que no lo traigan vuelta, que le va a dar una constancia de que sí existe una lista. O si le quieren dar la constancia como un documento extra, está bien, pero tráigase la lista. O
Los del RAN te dicen, no, ya no se puede hacer nada. Ya vino otra persona y se adjudicó los derechos. Espéreme, usted como funcionario público tiene la obligación de dar una copia certificada de esos documentos que utilizaron para cambiar los derechos, las parcelas, los certificados de mi papá a nombre de otra persona. Y esos documentos ahí están resguardados. Cuarto bloque, en la Procuraduría Agraria. A veces el visitador, que ni licenciado en Derecho es, muchísimo menos abogado, no es lo mismo ser licenciado en Derecho que abogado, por cierto, te dice que no puede hacer nada. Es decir, la hace de abogado, sin ser abogado, la hace de perito, según ya esa lista no sirve, o ya la hicieron válida, y la hace de juez, de magistrado. Eso no está correcto. Incluso si te atiende el abogado de la Procuraduría Agraria, él no es perito en firmas, él no es perito en huella digital, él no puede adelantarse ni precipitarse, es decir, esa lista no se puede hacer nada, esa lista es la buena. El hecho que ya la han utilizado para un trámite hace 5 años, 10 años, hace 3 meses, eso no importa el transcurso del tiempo. Para eso está la autoridad, para eso hay que agotar un juicio. O ahí mismo en la Procuraduría Agraria, no te quieren atender, que andan ocupados, que sobrecargas de trabajo, que falta de presupuesto, o te andan con evasivas, pues. O te piden también el montón de requisitos, que vaya y tramite al Archivo General Agrario, la carpeta básica, y luego vaya al RAN y tramite una constancia de vigencia de derechos, y tráigame un acta de esto, aquello y lo otro. Pues a veces desmoralizan o desaniman, pues, al interesado en que se investigue esto a fondo. Tercer bloque, el documento en sí, que contiene la lista de asociación sospechosa, vamos llamándolo todavía. Lo revisa un especialista y detecta que no fue firmado por la persona a quien se le atribuye. Así a vuelo de pájaro, por encimita. Se recomienda que se contrate un perito en firmas, en huellas, para que haga un dictamen previo de que si es o no es hecho por el puño y letra de la persona a quien se le atribuye, es decir, el legidatario, el autor de la asociación, o al de cuyos, que le llaman los abogados. O la misma lista, rellenada a mano, el formato tiene más de 2 o 3 letras distintas. Eso es ilegal, eso es sospechoso. La lista en sí no señala qué tipo de identificación, no señalaron el número del folio de la identificación que utilizó supuestamente el autor de la lista de sucesión en el momento en que estaba elaborando la lista. O checas que de acuerdo al año, a la fecha, el ejidatario ya era incapaz, ya estaba medio sordo, medio ciego, ya era mudo, ya tenía Alzheimer o tenía una enfermedad que le deterioraba la mente. O la lista no traía el sello del RAN, un requisito indispensable para tener la certeza legal. Tercer bloque, sospechas respecto al notario. Mi respeto para la mayoría de los notarios, pero hay una que otra manzanita podrida. La lista no le integró a una escritura pública, cuando debió haberlo hecho para darle mayor certeza a sus actos. La lista no la remitió en su momento a la delegación del RAN cuando pudo haberlo hecho. La lista tampoco la remitió al Archivo General de Notarías del estado donde ejercita como notario. O las credenciales que usaron pues no cuadran. La fecha en que se expidió con la fecha en que supuestamente el testigo o el autor de la lista de asociación la elaboró no cuadran. En esos detalles está el diablo. Ojo, y esos son algunos de los motivos que su servidor he detectado en mi andar, en mi experiencia en los juicios agrarios a nivel nacional. No los vas a encontrar concentrados en la ley agraria, olvídate, ni en un código procesal agrario, pues ni existe, mucho menos en el Código Civil Federal de Procedimientos. En el Código Federal de Procedimientos Civiles tampoco lo vas a encontrar, ni en el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares tampoco los vas a encontrar. Andamos agarrando códigos prestados porque no tenemos en materia agraria. Tampoco los vas a encontrar en algún curso, ni en un libro, ni en una tesis. Yo te lo comparto como experiencias. Y hay otros motivos. Hay otros motivos. Así que a manera de conclusiones y advertencias, es un hecho que algunos funcionarios, no generalizo, algunos funcionarios de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, del
tribunales agrarios son corruptos. Es una realidad, en especial el RAN. E insisto, sería irresponsable de mi parte decir que todos. La gran mayoría merece nuestro respeto por el esfuerzo que hace, pero uno que otro. Y si tú que estás viendo este video tuviste la mala suerte que te tocó esa manzanita podrida, pues aquí te estoy exponiendo en qué te debes de fijar. En los tribunales agrarios me ha tocado que en algunos dictan sentencias rapidito y con dedicatoria. Además no llevan ni sustento legal, no llevan una explicación de por qué llegaron a esos puntos resolutivos, no llevan un fundamento, por ahí citan alguna tesis aislada cuando hay una jurisprudencia que señala todo lo contrario. En pocas palabras, basta una sola señal de sospecha para empezar a escarbar, para iniciar a investigar a fondo todo el historial. Todos los documentos deben de estar resguardados en el RAN. Y a pesar de que la ley agraria y el reglamento interno del RAN dicen que los documentos del RAN hacen prueba plena, aún así tú tienes el derecho de impugnarlos, de solicitar su nulidad en cualquier momento, por cierto. Y basta que de la revisión o de la investigación detectes una evidencia, una nada más, para llevártelo ante el tribunal agrario a demandar la nulidad absoluta, la nulidad total de esa lista de sucesión o de ese testamento agrario. Grábate esto, el diablo está en los detalles. El ojo experto en esos temas, en media hora te detecta que no cuadra en esa lista. ¿Cuál es el dato sospechoso? O que no tiene una explicación coherente. Es la importancia pues de consultar, de citar al especialista y al experto. Si es especialista y además experto, mucho mejor. Porque algunos colegas, se entiende, todos pasamos por esa etapa, pues se especializan en el derecho agrario, pero todavía les falta recorrer caminos como para detectar lo que te acabo de compartir aquí en corto. Por ejemplo, a su servidor cuando me traen un dictamen en materia penal, pues yo con todo respeto le digo, no, esa no es mi especialidad. Llévelo con un abogado especialista en materia penal y ahí le van a decir qué significa ese dictamen psicológico que le practicaron a la víctima. Así es también la abogacía agraria. Zapatero pues a tu zapato. Eso sí, si tú detectas un detalle, una evidencia y aseguras que con eso es suficiente para anular la lista, pues estás obligado a aprobarla. El que afirma está obligado a aprobar, dice la regla en el derecho. En este caso, ante el tribunal agrario. Algunos colegas deciden también de manera simultánea llevártelo a la fiscalía, al Ministerio Público, porque la falsificación de documentos también es un delito. Entonces puedes de manera simultánea. Pero te recomiendo que acudas al tribunal agrario porque será un documento evidentemente agrario. Y siempre te debes de preguntar, antes de gastar en honorarios o antes usted, colega, de tomar el caso a su cliente, pregúntense qué va a pasar si conseguimos anular esa lista mediante una sentencia definitiva y firme del Tribunal Unitario Agrario. O si investiga si existe una segunda lista, porque a veces sucede un testamento ante notario y ver ahí quién aparece como sucesor preferente. No va a ser que le hagas el caldo gordo a otra persona, es decir, que trabajes y que beneficies a otra persona y no a ti, porque me han traído casos donde me muestran la sentencia y el abogado no se preguntó quién se iba a beneficiar con esa sentencia y resulta que el que pagó, el financió el juicio, no es el que se va a beneficiar. Entonces tomen nota de eso. Y si acaso ya no hay ninguna segunda lista, ningún otro testamento, pues vámonos a la sucesión intestamentaria que señala el artículo 18 de la ley agraria y pues vamos viendo que si es la viuda, la esposa legalmente casada, pues va en primer orden de preferencia, o si es uno de los hijos y si le va a beneficiar el orden de preferencia, o si su mamá va a renunciar a favor de él con tal de financiar el juicio. Ese tipo de situaciones, ese tipo de factores influyen y deben de preverlo desde el principio. Y sí, pues también recalco, colegas, el abogado o usted ejidatario, usted interesado en esa lista de sucesión, también es un factor determinante, ¿eh? A veces no saben de esos temas y los toman. A veces pagan para perder un asunto que estaba para ganarse. O, peor aún, pagan para un juicio que no se iba a ganar porque legalmente no era posible, legalmente no era viable.
pues sí, desgraciadamente hay abogados sin moral o sin ética. Así las cosas con esos temas. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.